Antonio González Orozco, el último gran maestro del muralismo del siglo XX, que pintó la historia de México. Historia del mural desconocida. En el año de 1967, en conmemoración del centenario del triunfo de la República sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, el director de aquel tiempo, del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, don Antonio Arriaga Ochoa, le encomendó al maestro González Orozco la elaboración del mural. Entrada triunfal de Benito Juárez a Palacio Nacional, acompañado de su gabinete. Ubicado en el Salón de Carruajes en el punto de entrada al Alcázar del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Al ser su primer mural, es inevitable las dudas y miedos en la ejecución de la obra. Afortunadamente recibió buenos consejos que lo animaron a subirse al andamio y comenzar a trabajar. Concluida la obra se describe de la siguiente manera. La imagen de Juárez aparece en el mural. El artista rodeó la crónica simple para hacer síntesis de los acontecimientos. En esta obra, inaugurada en el centenario del acontecimiento del 15 de julio de 1867, González Orozco evitó pintar el recorrido para centrarse en el momento culmen del suceso. El presidente ya en el Palacio Nacional, que se ve al fondo, rodeado por el pequeño gabinete que lo acompañó en su periplo. Pero destacó en primer plano al pueblo, que de acuerdo con los periódicos de la época recibió a Juárez, con flores y música. Al centro, se observa al presidente Benito Juárez descendiendo de su carruaje acompañado de sus más cercanos y leales colaboradores, que nunca lo abandonaron. Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación. José María Iglesias, ministro de Hacienda, Fomento, Justicia e Instrucción Pública. Los generales Ignacio Mejía, ministro de Guerra y Marina, Mariano Escobedo al mando del Ejército del Norte, ante quien se rindiera el emperador Maximiliano de Habsburgo en la ciudad de Querétaro, el 15 de mayo de 1867, para posteriormente ser juzgado y fusilado el 19 de julio de ese mismo año, Vicente Riva Palacio, Sóstenes Rocha y Ramón Corona. Al frente, las banderas desplegadas, cazadores de Galeana, Batallón Supremos Poderes y Ejército del Norte. En la parte superior izquierda se encuentra el general Porfirio Díaz, encabezando el Ejército de Oriente, el que años atrás estaría bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, y donde también participaría Porfirio Díaz, en la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862. El general Porfirio Díaz venía de derrotar a las fuerzas imperialistas en la ciudad de Puebla, el 2 de abril de 1867, tomando la ciudad, para después recuperar la Ciudad de México, el 21 de junio de 1867. Es interesante cómo el artista lo ubica en un plano superior al resto de las tropas, y aislado del resto del grupo, como dejando entrever que el general Porfirio Díaz al tiempo trazaría su propio camino, enfrentando a sus antiguos compañeros de batalla, entre ellos al mismo presidente Benito Juárez. Es una escena popular, festiva, pero no hay sonrisas. Todos parecen tener miradas de asombro. Resulta interesante que González Orozco lo haya pintado con el tipo de expresión que se usaba en los cuadros costumbristas del siglo XIX, en una línea barroca en la que destacan los claroscuros y puntos de luz que surgen de los vestidos blancos de las mujeres y el caballo, para iluminar toda la escena. En ese grupo se encuentran mujeres de diversas edades que le entregan flores blancas. Una de ellas eleva hacia el presidente Benito Juárez una guirnalda de oliva, coronando la victoria. Una niña descalza abraza una paloma blanca, la que simboliza la tan esperada paz para el pueblo de México. Detrás de ellas vemos a los chinacos, guerrilleros fundamentales en esas batallas. No faltó el tradicional papelerito, personaje popular que husmea entre la muchedumbre portando los periódicos liberales, El Siglo XIX y Boletín Republicano. A los laterales y al fondo, colocó a los militares de diversos batallones, en acción de custodiar al presidente Juárez. En la parte inferior izquierda el papelerito lleva dos importantes periódicos de la época,
Bajo su brazo, el siglo XIX, que dice lo siguiente: no ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, pues entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El monitor dice: bienvenido seas a nombre de la patria. Habéis recorrido el territorio nacional llevando el pabellón de la independencia y la república en mano firme y segura. Lo alzasteis en las ciudades y las aldeas, lo tremolasteis en el desierto, y lo llevasteis hasta el último confín de la república y nunca dudasteis de su triunfo. Tuvisteis fe en la situación de la patria. El otro periódico dice lo siguiente: El Boletín Republicano. Periódico independiente, número 139. México, lunes 15 de julio, 1867. Vale medio real. Editorial: al ciudadano Benito Juárez, ciudadano presidente. Heos aquí de nuevo en la capital de la República, rodeado del prestigio que os han dado 4 años de lucha incesante contra los enemigos de la patria. Heos aquí ya con el pendón de la independencia en una mano y el de la libertad en otra. México renace hoy a la vida, vuelve a ser una nación libre. La regirán pronto sus constitucionales leyes, y ese renacimiento, esa libertad, ese gobierno del pueblo, para el pueblo, esas instituciones que hacían su gloria, y de las que estaba privado, son vuestra obra. Vos se las habéis devuelto. La orquesta dice: porque tú has conservado el depósito sagrado que te confió el pueblo, sin arredrarte por las victorias del invasor, ni por el número de sus soldados. Bienvenido seas porque México te espera como a su Salvador, porque tu llegada marcará el principio de una nueva era y del reinado de la libertad y de la inteligencia, y de la probidad y de la justicia. La entrada triunfal del presidente Benito Juárez representa varias cosas. En primer lugar, el triunfo definitivo del proyecto liberal, a pesar de los conservadores, a pesar de la Iglesia, el clero, a pesar de los intervencionistas, a pesar de un imperio fallido. Al final el proyecto liberal de una república donde privará el principio de igualdad ante la ley, es lo que triunfa. Eso es digno de mencionar, sobre todo porque había costado 10 años de guerra. En segundo lugar, es el momento cumbre de Benito Juárez, un Juárez que para 1867 llevaba prácticamente 10 años en el poder, un poder distinto o en circunstancias difíciles, porque nunca había gobernado con un Congreso plenamente. Había gobernado con facultades extraordinarias, y tuvo que hacer frente a toda la guerra. Es el triunfo de la Reforma, de la separación de la Iglesia y el Estado, y el principio básico del liberalismo político, la igualdad ante la ley. México demostró con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo que ya no era terreno fértil para ambiciones de nadie, ni de Francia, ni de España, ni de Estados Unidos, que México se consolidaba como un Estado-nación. México es un país libre y soberano. Fue también aceptado el mural, por la forma como abordó el tema el maestro González Orozco, que fue motivo para que le encargaran otro mural con un argumento similar: Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, destinado para la misma sala de carruajes del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Antes de finalizar este vídeo, queremos agradecer al director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, don Salvador Rueda Smithers, por sus atenciones recibidas para la realización de las investigaciones. De igual forma, agradecemos las atenciones de Antonio González Arriaga por su invaluable colaboración. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a Gambusinos de la Historia, en búsqueda de la riqueza cultural de México, para más contenido interesante. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido de interés histórico y cultural. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.